Uno de los exsecretarios de Energía que han sido demonizados por el gobierno cuando ustedes hablaban de una crisis se negó, bueno, sistemáticamente, ¿no? Los dos últimos 3 años. Y ahora hay, lamentablemente, crisis. Es que la única verdad es la realidad. Opera la triple tenaza, que es el tránsito de una economía basada en energía abundante, exportada y barata, y vamos a entrar en un periodo de varios años de energía cara, importada y escasa. ¿A pesar de la nacionalización de YPF? Es que yo no creo que la nacionalización, tal cual ha sido planteada, sea la mejor solución para recuperar el autoabastecimiento petrolero. Acá nadie, y gasífero, porque acá el problema no es el petróleo, el problema es el gas. La Argentina es el país del mundo que más depende de gas. Obviamente hay 5 o 6 países que consumen más gas que la Argentina, pero tienen reserva por 100 años, desde Qatar hasta Rusia. La Argentina tiene más de la mitad del consumo energético es gas y nos hemos comido el 55% de la reserva de gas en los últimos años. Yo no estoy viendo un programa que recupere el autoabastecimiento, que tiene varias vertientes. Hay que hacer centrales hidroeléctricas para bajar el consumo de petróleo y de gas, hay que hacer centrales nucleares y cuestan mucha plata. Hay que hacer nuevas instalaciones portuarias para traer más gas, porque vamos a seguir importando gas, y hay que invertir por lo menos 30.000 millones de dólares en el mar continental. ¿30.000 millones de dólares? Sí, claro, por lo menos en 3 o 4 años. Hay que ir al mar continental, donde el problema es que los ingleses se meten donde no tienen que estar, pero los argentinos no estamos donde tenemos que estar, porque tenemos una empresa del Estado que se llama Enarsa, que se creó para ir al mar continental y no movió un dedo. Y luego hay que hacer exploración en las zonas convencionales. Y yo no veo de dónde van a salir estos recursos, que yo lo estimo en 3% del PBI. Hay que movilizar muchos capitales para todo esto y me da la impresión que la estrategia es equivocada. ¿Por qué? Porque no define un nuevo marco. Acá la piedra fundamental debió haber sido tener una nueva ley del petróleo, la 17319, que es la que rige, es de Onganía. Es un decreto ley de la época Onganía. Necesitamos una nueva ley que se eduque a los tiempos, que establezca las normas jurídicas para la participación del capital privado y una palabra clave, que dé previsibilidad. Previsibilidad. El petróleo es como la ruleta. Usted gana o pierde, pero usted juega la ruleta porque sabe que si hizo pleno le dan 36, si hizo docena le dan 3. No van a hacer cosas que hizo pleno y ahora le dan 14. Se requiere la previsibilidad. Y todo esto falta la auditoría de reservas, controlar las concesiones de la manera que marca la ley, que no se controlan con auditoría de reserva, y vuelvo a repetirle, tener un estatuto que movilice enormes recursos. El Tesoro argentino no está en condiciones de financiar la exploración, lamentablemente. El gobierno, obviamente los gobiernos tienen derecho a expropiar, digamos. Hoy el mundo económico internacional, ¿qué le discute al gobierno argentino? ¿Le discute eso o le discute el cómo? Le discute el cómo. La soberanía de un país de expropiar es válida en todo el mundo. Todos los contactos que uno tiene con el exterior admiten que, de nuevo, la expropiación es un derecho soberano. Lo que pasa es que en la operación de YPF se ha cometido una violación jurídica tremenda. ¿Cuál? Y se violó la Constitución Nacional. Si usted lee el artículo 17, claramente dice que para que una empresa sea expropiada tiene que haber previamente una ley que declare que es de interés público el sector y que es sujeta a expropiación, y que también previamente, esa ley, obviamente aprobada por el Congreso, antes de que se tome posesión de la empresa, debe ser pagada la indemnización y en efectivo, cosa que no se hizo absolutamente para nada. Entonces, la gran preocupación, insisto, más allá de todo lo que dijo Alito, que es un problema básico, yo creo que la Argentina cada vez se está alejando más de la comunidad económica internacional, porque esto para la comunidad económica internacional... El gobierno dice al revés, dice que están lloviendo los intereses de las empresas petroleras y que el negocio del petróleo no tiene credos. Sí, también dijeron que iban a abrir 20.000 millones de dólares de chinos hace 6 años y no le digo, les pongo esto elemento. No, bueno, por eso ese relato, digamos, pero hay que manejarse con las realidades. Entonces, ante esta violación jurídica, digamos, es una etapa más de un proceso que comenzó con este gobierno en el cual nos estamos alejando, insisto, de la comunidad económica. Le digo algunas etapas que se han cumplido. Primero, la Argentina sigue en default con el Club de París por 9.000 y pico de millones de dólares y sigue en default con los holdouts por 3.500 millones de dólares. Es el país que más juicios tiene con el SIAD y no ha pagado ninguno,
y tiene dos con empresas norteamericanas, que son Adurex y Blue Rights, que son 300 millones de dólares, que la verdad que es una cifra menor, que no se pagó, y que hizo que el presidente Obama recientemente sacara a la Argentina del sistema de preferencias generalizadas, que es determinados productos que tienen arancel cero. Pero lo que es más grave aún, que cuando el presidente Obama anunció que sacaba a la Argentina del sistema de preferencias generalizadas, dijo públicamente que la Argentina no actuaba de buena fe. Para los que conocemos la cultura sajona, decir que un país no actúa de buena fe es gravísimo, es mucho más grave que para la cultura latina. Puedo seguir, digamos, con determinadas cosas, o sea, no tenemos un INDEC confiable, a tal punto que el Fondo Monetario es el único país donde usted lee el Outlook anual y dice, las estadísticas son las oficiales, pero no coinciden con las fuentes privadas. Después tiene la última reforma del Banco Central, que nos aleja del mundo, digamos, del sistema financiero internacional. Entonces, lo de YPF, insisto, es una expropiación mal hecha, en donde se viola la seguridad jurídica, y la consecuencia directa de eso va a ser que el poco flujo de inversiones externas que llegaba a la Argentina cada vez va a ser menor. Y paradójicamente, con lo que decía Lieto, se necesitan tantos millones de dólares, todos lo sabemos, serán 30.000, 40.000. Yo me niego, no me niego, digamos, permítanme dudar que una empresa norteamericana invierta hoy en el sector petrolero, después de lo que ha pasado con Repsol, sin alguna advertencia de la administración, ¿no es cierto? ¿Y usted lo ve así, Guadañi? Y claro que sí, y las pruebas al canto. Hace 3 horas se acaba de publicar por la CEPAL el flujo de inversiones directas mundiales hacia la América Latina el año pasado. Encabeza Brasil con 67.000 millones de dólares, le sigue México con 20.000, Chile con 17.000, Colombia con 13.000, Perú con 8.000, Argentina con 7.000. Es el país que en términos de población ha recibido menos inversión y es el único país de América Latina. Bueno, no el único. El compañero es Venezuela, donde hay una fuga sistemática de capitales. Y acá se está minando las bases de este modelo, porque este modelo que está basado en la inclusión social, como se dice, y el alto consumo, no va a ser potenciado por la inversión. Ahora, bueno, se anuncia que quien va a ser el presidente de YPF se llama Miguel Galucho, alguien que tiene una carrera importante en el mundo del petróleo, y hay toda una apuesta a este yacimiento de gas Yale en Vaca Muerta como casi la revolución que va a poner YPF en una potencialidad enorme de suministro de energía. ¿Es así? Las dos cosas son ciertas. La primera, que yo no lo conozco a este señor, pero por su currículum creo que sería una decisión acertada. Si lo llegan a nombrar, me parece una buena decisión, una decisión inteligente. Vaca Muerta es una posibilidad. Tiene que contestar 3 preguntas. ¿Cuáles? Primero, que sea viable técnicamente. Es muy complejo la extracción del gas fracturado, lo que se llama gas no convencional. Segundo, que sea económicamente rentable. Hay que ver a qué precios. Porque claramente con los precios actuales de $2.80 al millón de BTU no es rentable la explotación del gas no convencional. Y la tercera, que no es un tema menor, hay que discutir el tema ambiental, la utilización del agua. Entonces, resueltos estos 3 problemas, el problema técnico, el problema económico financiero, el problema ambiental, es una posibilidad cierta determinada por el Servicio Geológico de Estados Unidos, que dice hay 3 grandes recursos de gas no convencional en el mundo. La China primero, Estados Unidos después y tercero la Argentina. Los datos que viene dando el gobierno es que desde que comenzó el proceso que terminó hoy con la aprobación de la ley de nacionalización de YPF, la producción ha aumentado en algunos niveles significativamente. ¿Esto es así? Yo no le creo. Yo no le creo. Me hace acordar al mensaje del jefe de gabinete al Congreso Nacional mandando el presupuesto, diciendo que la matrícula escolar, gracias a la asignación universal por hijo, subió 17% cuando había bajado. No, yo no le creo. Ahora, hay una necesidad, por supuesto, de importación de, usted lo ha dicho, de energía que va a seguir por mucho tiempo. 3 años. 3 años. Sí. Salvo que haya recesión, una gran recesión. Mire, nosotros teníamos un superávit energético en el 2006 de 6.000 millones de dólares. El año pasado pasamos a un rojo de 3.200 y este año el rojo va a ser de 7.000. Quiere decir que se dio vuelta en 6 arriba, 7 abajo se dio vuelta en 13.000 y va a seguir, y el otro año serán 14.000, porque petróleo y gas no es como la soja o el trigo. Usted decide
cultivar más tierras y puede aumentar la producción de trigo un 30, 40, 50% el año que viene. Pero para aumentar la producción de gas y de petróleo necesita primero aumentar las reservas. Y para aumentar las reservas tienen que explorar. Y para explorar se necesitan capitales y gente que esté dispuesta a tomar un riesgo. Ahora, le pregunto, durante todos estos años que ustedes hicieron estos análisis, 2 o 3 años, advirtiendo de esto, más allá de lo que sufrieron públicamente en cuanto al denuesto público y demás, que muchas veces tiene que ver con estrategias para la tribuna, nadie técnicamente se acercó a ustedes para decirle, mire, estamos preocupados por esto que puede venir y puede terminar en esta situación hoy crítica, porque insisto, en el medio de la fiesta de la nacionalización de YPF, que ojalá traiga los beneficios que todos queremos que traiga, está esta realidad muy dura de lo que hoy es el costo para el país. 3 respuestas. La primera, la más respetuosa, es una carta del secretario de Energía Cameron hace 2 años, en el 2010, diciendo que el autoabastecimiento no es importante. ¿Eso decía? Sí, que Japón no tiene autoabastecimiento y que es una potencia mundial y que de las 9... ¿Tiene esa carta? ¿Tiene esa carta? Es del 10... Sí, claro que la tengo. No la traje, pero la tengo. Que de las 8 más grandes potencias del mundo, solamente 3 tienen autoabastecimiento. Eso. La segunda es el libro del querido amigo tan simpático que es, a mí me causa mucha gracia, es un hombre muy simpático, Aníbal Fernández, que Manual de Sonceras Argentina, cuando habla de las viudas de la energía, que dice, el libro de diciembre del año pasado, hace pocos meses, dice, ¿de qué crisis energética habla? Si no hay ninguna. Y la tercera, el aporte constructivo, dialécticamente muy positivo, del señor vicepresidente de la República, que públicamente calificó a los 8 secretarios de Energía con respeto de la audiencia como flor de hijos de, en público. Esas fueron las 3 respuestas. Un denuesto, una broma y una afirmación seria pero errónea. Palma Cané, mientras usted habla de esto, de esta situación problemática, digamos, la sociedad, una parte de la sociedad sigue viendo un nivel de consumo importante, no ha visto cambiar sus patrones de vida en el día a día. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica? Es muy sencillo, digamos, porque dentro de esta euforia que hay de la aprobación de la expropiación de YPF, que digo que estaba la plaza de los Congresos. Sí. Hay mucho aparato igual, pero hay, digamos, las encuestas de apoyo hablan de un piso del 60%. Digamos que como primera reflexión, que la mayoría piense que una cosa es buena, no necesariamente es así. Y segundo, yo le digo que estamos hablando del tema del petróleo específicamente. Otro tema que es muy complicado a nivel internacional es el procedimiento previo, ¿no es cierto?, a esta intervención y expropiación, que claramente se ha visto como un avasallamiento, porque si ustedes recuerdan, el tema fue que sistemáticamente 60 días antes le fueron sacando concesiones a YPF, con lo cual su valor cayó de 20.000 millones de dólares a 5.000 millones de dólares. Esto para la comunidad internacional es gravísimo. Y después también hay una serie de temas o falacias que creo que es importante, por lo menos desde mi punto de vista, aclarar. La primera es, alguna autoridad económica ha sostenido que YPF vale 0 o menos que 0, porque sostuvo que la inversión de los accionistas de Repsol fue de 13.000 millones de dólares. El viceministro Kichilov lo dijo. Sí. Y hubo dividendos pagados en efectivo por 18.000 millones de dólares. Entonces hace la cuenta, 13 menos 18 me deben 5. Alieto fue profesor mío de evaluación de empresas y todos sabemos perfectamente que ese razonamiento es un atentado al rigor intelectual. Porque una empresa vale por el futuro flujo de ingresos, no por lo que puse y saqué como dividendos bien ganados, controlados teóricamente por el Estado. La segunda falacia que tiene este argumento de expropiación es asociar lo que es un sector estratégico, y hay que ver que es una definición un poco arbitraria, porque estratégico puede ser la alimentación, las comunicaciones, cualquier cosa puede ser estratégico mañana, con lo cual hay que tener mucho cuidado con lo que viene ahora, que es la falacia de que si es estratégico, tengo que manejarlo con el control, la propiedad del Estado de las empresas que están en ese sector, más la gestión, que es parte del razonamiento de YPF. Estados Unidos yo creo que tiene una política estratégica de petróleo, ¿no es cierto? No tiene una sola empresa manejada por el Estado. Y la tercera falacia, que es no menos importante, es el hecho de razonar, ¿no es cierto?, que la rentabilidad, de nuevo, va en función del pasado y no del futuro.
Está claro que lo de Repsol fue un desastre, insisto. Nosotros hemos sido muy críticos y es increíble cómo esas cosas se toleraron durante tanto tiempo, ¿no es cierto? Bueno, ¿Usted quería decir algo? Sí, hay un día clave en esto. El 21 de febrero del 2008 se firma en Madrid un acuerdo entre Repsol y una empresa australiana constituida en Melbourne. Porque el grupo que se llama Argentino no es empresa argentina. El grupo Eskenazi. El grupo Eskenazi, que gira como el grupo Peterson, es una empresa constituida en Australia, por eso está fuera de la jurisdicción de la Inspección de Justicia y no se puede saber quiénes son los accionistas en Australia. Y ahí se deciden tres cosas. La primera, que este grupo compra la cuarta parte de YPF sin poner un peso. La segunda, que la va a pagar con enormes dividendos que superaron el 140% en el trienio 2008-2010, caso único mundial. Y la tercera, que es la más importante de todas, la cláusula resolutoria 5.1, que dice expresamente: esta operación es válida únicamente si es aprobada por escrito por el gobierno argentino a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y la Secretaría de Comercio Interior. Quiere decir que el gobierno argentino fue partícipe de esta operación armada entre Repsol y el grupo australiano Peterson, que llevó ineluctablemente al vaciamiento de esta empresa. Claramente que está vaciada, claramente que hubo una política depredatoria de distribución de dividendos, pero esto no se hizo a espalda del Estado argentino, se hizo con el consentimiento expreso del Estado argentino, porque así lo dice el contrato y además porque el director del Estado votó siempre a favor. Y llegado a este punto, uno puede hacerse la siguiente pregunta. Uno, para controlar una empresa petrolera, no necesita tener la mayor parte del capital. La ENI italiana es controlada por el Estado italiano con el 30% de las acciones. Con el 25% usted podía haber tenido el control estratégico. Para eso bastaba algo muy simple. Se lo llamaba al grupo australiano y se le hacía la siguiente pregunta: ¿cuánto puso usted en la empresa? 2,50 pesos. Muy bien, tome 5 pesos, deme las acciones y yo me hago cargo de la deuda. Y a partir de ahí yo controlo la empresa sin necesidad de expropiación, sin necesidad de un juicio internacional. La gran pregunta es: ¿por qué no se toca únicamente con el 51 a Repsol y no se toca a quien se adquirió la cuarta parte de la compañía sin poner una sola moneda? Esta es la pregunta clave que hay que hacerse. Juan Dani Palma Canet, muchas gracias. Por favor. Ojalá lo que venga sea mejor, indiscutiblemente mejor, porque la necesidad que tenemos los argentinos de un recurso clave como la energía es fundamental para aspirar a un país de pleno desarrollo, de crecimiento con desarrollo, en donde todo el mundo pueda vivir dignamente.